Siempre hay algo que Dios nos quiere recordar, ¿verdad? O hacer saber y como hijos suyos, como iglesia, pues siempre debemos estar atentos, ¿no? A su voz y tomar el mensaje como algo personal, ¿sí? Aunque sea un mensaje general, Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros, porque pues cada uno de nosotros vive diferentes situaciones, ¿verdad? No vivimos lo mismo, no tenemos las mismas necesidades exactamente iguales, ¿verdad? Pero Dios sí nos conoce y Él puede usar su palabra de maneras diferentes con nosotros. Entonces, pues esperemos, ¿verdad? Y yo creo que Dios quiere hablarnos hoy de una manera específica a través de este mensaje que probablemente muchos ya conocemos porque es un mensaje muy famoso. Me refiero que vamos a estar ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Búsquenlo ahí en sus Biblias y vamos a estar hablando un poco acerca pues del mensaje del Evangelio de Cristo y cómo es que muchas veces ese Evangelio se ha malinterpretado, ¿sí? Sobre todo por el mundo, ¿verdad? Que no conoce a Dios, pero tristemente también en las iglesias a veces estamos malinterpretando las cosas o no dándoles el peso, ¿verdad? Que merecen. Y quisiera que me sigan ahí en sus Biblias. Vamos a estar viendo ahí en Mateo capítulo 5. Busquen el versículo 17 y vamos a leer algunos versículos y analizar, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Dios el día de hoy? Así que vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Y pedirle a Dios que nos guíe y pídale a cada uno de ustedes que Dios le hable, ¿sí? A través de su palabra, ¿sí? Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día, porque eres bueno, Señor, porque siempre deseas, Señor, tener una relación cercana con nosotros, a pesar de que nosotros no somos valiosos como tú, Señor, de que fallamos, de que somos inconstantes, infieles, pecadores. Tú nos sigues buscando, Señor, tú sigues deseando, Señor, que nosotros nos acerquemos cada vez más a ti. Usa tu palabra, Señor, para hablarnos el día de hoy y que ese mensaje llegue a nuestro interior y derrumbe, Señor, cosas que no deben de estar ahí, que nos ayuden a mejorar, Señor, nuestra manera de pensar, no solo nuestra teología o doctrina, sino nuestro caminar, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y porque nos das el privilegio de conocerte y conocer tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, busquen ahí, hermanos, en sus Biblias Mateo capítulo 5 y antes de leer, quiero dar un poquito de contexto, ¿no? de este pasaje. Este pasaje se encuentra en lo que conocemos como el Sermón del Monte, sí, que es un mensaje muy conocido, donde vienen, por ejemplo, las bienaventuranzas, y es un mensaje muy conocido a nivel pues teológico y de las iglesias, pero era algo muy común que Jesús hizo muchas veces, porque nos narra ahí al inicio del capítulo que Jesús, viendo la multitud que lo seguía, se subió a un monte y Jesús, al ser un maestro, un rabino judío, estaba rodeado de sus discípulos. Ya para ese entonces ya Jesús tenía sus discípulos siguiéndolo y él hacía lo que hacía pues todo maestro de su época, de su tiempo. Llegaba y se sentaba en un lugar y empezaba a enseñar, ¿verdad? Los discípulos se sentaban a su lado y lo escuchaban, pero ya para estas alturas Jesús ya era seguido por mucha gente, ¿sí? Ya lo seguían cientos, miles de personas, ¿sí? Entonces Jesús va con su grupito y se sube ahí a un cerro y se pone a enseñar y la gente también se sienta, ¿no? Y aunque este era un mensaje
que Jesús quería transmitirle a sus apóstoles, a sus discípulos, era un mensaje que él también quería que toda la gente escuchara, porque él veía una ignorancia muy grande en el pueblo de Israel, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo Jesús se encarga de abrirle los ojos a la gente y hacerle ver: ustedes están mal, se les ha enseñado mal, ¿sí? Busquen ahí, voy a leer solamente los versículos del 17 al 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Jesús dijo esto justo después de que él habla con sus discípulos y les dice: ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, ¿sí? Es un mensaje que va enfocado a personas, no es un mensaje general, ¿sí? Él está diciendo: ustedes son mis discípulos, ustedes son un agente de cambio, no pueden ser iguales, no son iguales, ustedes ya tienen otra identidad, ya no tienen la identidad con la que nacieron, con su nacionalidad judía. Siguen siendo judíos, siguen estando en Israel, pero ustedes ya pasaron un proceso en el cual ustedes ya hicieron lo que yo estoy buscando que haga la gente. ¿Qué es eso? Si nos remontamos un poquito al inicio del capítulo, que no quiero leer todo por cuestiones de tiempo, y es algo también son pasajes muy conocidos, las bienaventuranzas. Jesús toca algunos puntos en los cuales él le dice a la gente: bienaventurados los humildes, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: los únicos que realmente van a ver el reino de Dios o van a estar con Dios son los que pasan por ahí, son los que en algún momento de sus vidas lloran por sus pecados, se arrepienten, reconocen que son indignos, y a través de eso Dios obra en ellos y ahora son personas misericordiosas, y Dios bendice a los misericordiosos, a los que buscan la justicia de Dios, y esas personas también van a ser perseguidas, también los van a perseguir, los van hasta matar, ¿sí? Pero ustedes pueden estar felices porque son como evidencias de alguien que ha sido transformado, ¿sí? Y Jesús está hablando, recordemos, con sus discípulos, ¿sí? Es un mensaje que está con el grupito ahí, pero toda la gente está escuchando a la vez. Y él está diciendo: ustedes como hijos de Dios, ahora, como creyentes, como verdaderos apóstoles, no pueden vivir como el resto de la gente, pero Jesús entiende que todos los judíos tienen una enseñanza tradicional de sus maestros, de los sacerdotes, de los rabinos, de los fariseos. Y los fariseos, aunque fueron muy buenos cuidando la ley de Dios y redactando y siendo maestros, se quedaron muy cortos, ¿sí? Y no alcanzaron a ver el verdadero significado de esas leyes. Y Jesús ve esa ignorancia en el pueblo y se sienta a explicarles, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los fariseos se conformaban solamente con lo externo, con lo que se podía ver, ¿sí? Y así enseñaban a la gente. Y Jesús, al ver esto, él entendía que la mayoría de los judíos que eran religiosos, que querían agradar a Dios o ir al reino de los cielos al morir, estaban escuchando la voz de los fariseos, de los maestros de la ley. Y tú dices: bueno, pero pues ellos eran maestros, ellos estudiaron para eso, no cualquiera era un maestro en Israel, se tenían que pasar muchas pruebas, muchos exámenes, y muy poca gente llegaba a tener ese honor, ¿no?
Y eso les hacía pensar que los maestros de la ley eran de alguna manera mejores, de alguna manera ellos sí estaban más cerca de Dios. Pero Jesús, en estos versículos que leímos, Él les hace ver bien claro y les dice a la gente, les digo, ahí en el versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense qué está pensando la gente, ¿no? Tengo que ser mejor que un fariseo entonces. Pero los fariseos también están pensando, entonces yo tampoco voy a entrar. O sea, es lo que Jesús está diciendo. No crean que ustedes por ser maestros ya la lograron, ya la hicieron, ¿sí? Y a partir de ahí Jesús comienza a darles las razones de por qué están equivocados, ¿sí? Y comienza a tocar algunos puntos que son muy generales, pero muy comunes, ¿sí? Puntos de pecados, puntos de la ley, que la mayoría de los judíos, y quisiera decir que no solo los judíos, sino la gente aún el día de hoy está tomando por hecho, ¿sí? Están pensando que sí están logrando cumplir la ley de Dios, ¿sí? Dice ahí el versículo 21, por ejemplo, Jesús les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Fíjense cómo habla Jesús aquí, y les dice, ustedes, sus maestros, los maestros de la ley religiosa, pues los han engañado, ¿verdad? Les han dicho una verdad a medias, ¿sí? Ustedes escucharon de los antiguos, de sus padres, de toda la ley religiosa en Israel, que les dijeron, no matarás, ¿sí? No mates, no. Está en la ley, está ahí en Éxodo 20, ¿sí? Está en las leyes de Moisés, y es cierto, ¿verdad? Es verdad, pero ustedes se conformaron con eso, y así se los están enseñando, y en Israel se siguió esa costumbre de decir, bueno, mientras no cometa yo el acto, estoy bien con Dios, estoy cumpliendo la ley de Dios, ¿sí? Es como si tú tuvieras una libreta, ¿no? Donde tú pones tu libreta de una lista de cosas, ¿no? Y tú dices, yo quiero cumplir esto para ser aceptado por Dios, porque ese es como el fin de todas las religiones, ¿sí? De todas las creencias, sea quien sea. Yo comúnmente, cuando me toca hablar con alguien del evangelio, casi siempre le pregunto, ¿por qué vas tú a la iglesia? ¿Por qué crees lo que crees? ¿A qué vas al templo? ¿Por qué oras? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué cantas? O sea, ¿qué persigues al hacer eso? Pues la mayoría de la gente está buscando la salvación, ¿no? A su manera, en su iglesia, con su doctrina, con sus maestros, ¿no? Sea cual sea esta religión. Ese es el motivo principal, ¿no? Todos queremos quedar bien con Dios. Y todos tenemos como una lista, o la mayoría de las religiones tienen una lista de haz esto, haz esto, haz esto, y si lo haces, Dios te va a aceptar, ¿sí? Y los judíos no eran diferentes, los judíos también tenían esa lista. ¿Cuál era esa lista? La ley de Moisés, ¿sí? La ley dice no matarás. Bueno, pues voy a revisar, ¿no? Voy a checar mi lista a ver si cumplí eso, y yo llego y veo la lista y digo, bueno, este mandamiento, pues yo no he matado a nadie. Hasta ahora no he matado a nadie, ¿sí? Me he peleado, yo no sé, pero que yo sepa no he matado a nadie. No soy un asesino. Y eso me suena muy a lo que dice la gente hoy, ¿no? Es que yo no soy malo, yo no he matado a nadie. Pero ¿qué dice Jesús? No, con el simple hecho que te enojes con alguien ya valió, ¿sí? O sea, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Está como derrumbando esa falsa idea de seguridad que la gente tiene, ¿no? De decir, yo sí estoy siendo bueno, yo sí estoy cumpliendo lo que Dios requiere. Y Jesús dice, no, ahí pusiste tú una palomita, bórrala y pone una tachita, ¿sí? Ya fallaste ahí, ¿sí? Llevas una mala. Si tú tienes una lista de cosas donde todas te están palomeadas, pues mi trabajo va a ser que las borres, ¿sí? Y les abre los ojos y les dice, yo sé que a ustedes les enseñaron así, porque así dice la ley de Moisés, pero yo soy Dios, o sea, yo Jesús soy el Hijo de Dios y soy Dios, o sea, si alguien conoce la ley soy yo, yo la redacté, la ley salió de mi mente, o sea, a mí no me van a enseñar
¿Qué quise yo decir con la ley? ¿Va? ¿Qué estaba persiguiendo yo con esos mandamientos? Y la ley yo no la hice porque pensara que el hombre la puede cumplir. Yo la hice porque yo la puedo cumplir. Salió no pensando, voy a dar estas leyes para que el hombre las haga. No, aun si no existieran hombres, la ley ya existía. La ley existía desde antes de la formación del universo, porque la ley es el pensamiento de Dios. De ahí la sacó Dios, no la redactó pensando, ay, van a venir unos humanos un día y voy a poner una lista de cosas que ellos puedan hacer. No, la ley ya estaba, ya existía desde la eternidad y va a seguir existiendo. Y Jesús se encarga, antes de empezar a decir toda esta lista de cosas, Él dice, para que no me malinterpreten, primero les voy a decir que yo no vine a pisotear la ley de Moisés. Tal vez esto que les voy a decir va a sonar como que estoy tirando la ley de Moisés a la basura, pero no, todo lo contrario. Yo no vengo a abrogarla, yo no vengo a dejarla en desuso, sino a cumplirla. A eso vengo. ¿Por qué creen? Porque ustedes no la están cumpliendo. Ustedes creen que la están cumpliendo y sus maestros creen que la están cumpliendo y les están enseñando a que formas que según ustedes la pueden cumplir. Pero yo vengo y les derrumbo esa idea. Ese es mi trabajo. Venir y decirles, ya fallaste aquí. Fallaste desde el momento en el que tú pensaste que por no matar a alguien, por no cometer el acto, está siendo justo. Pero Dios, ¿qué opina? ¿Qué piensa Dios? Eso es algo que la mayoría de las religiones no se pone a pensar. Vivimos a nuestra religión cristiana evangélica, a veces estamos más centrados en lo que yo pienso que en lo que piensa Dios, ¿no? Y es labor de los pastores, de los estudiosos, de los teólogos, voltear la tortilla, ¿no? Y decir, no, vamos a verlos desde el punto de vista de Dios, porque desde mi punto de vista no se oye muy bien, pero tal vez se oye bien, pero desde el punto de vista de Dios es lo que importa. Su opinión es la que importa, no la mía, ¿sí? Tal vez la sociedad diga, no, Abner, eso es muy... no, Jesús, eso es muy excesivo. ¿Cómo me vas a mandar al infierno por decirle una maldición a alguien? Porque es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, o sea, por decirle fato es como decirle estúpido a alguien o algo peor, ¿sí? Por ese simple hecho ya mereces ir al infierno. No, eso es demasiado, eso es muy legalista, ¿sí? Pero pues no soy yo, es Jesús el que está diciendo esto, ¿no? Y si nos ponemos en los zapatos, ¿no? de la gente de su tiempo, esto sonó muy fuerte, ¿no? Y sigue sonando fuerte el día de hoy, porque como sociedad estamos más enfocados en el hecho que en el pensamiento. Nos escandaliza más lo que vemos que lo que hay en el corazón. A veces lo que hay en el corazón no nos importa mucho, ¿sí? Cuando es al revés. Yo a veces le digo a la gente, ¿cuál fue el gran pecado que cometieron Adán y Eva? Porque al cometer ese pecado, Dios los condenó al infierno eterno. No los condenó nomás a salirse del huerto, eso fue aquí en la tierra. Pero al morir se iban a ir al infierno, sí sabían eso, ¿verdad? Fue condenación eterna, no nomás fue sacarlos de ahí del Edén. Se ganaron el infierno, porque Él dijo, el día que coman eso morirán. ¿Y les mintió Dios? No, para Dios ellos murieron ese día. Se separaron totalmente de Él. Eso es la muerte para Dios, no es caer muerto aquí, sino vas a vivir una eternidad apartado de mí. Esa es la muerte verdadera, es la muerte eterna. Y tú dices, bueno, ¿qué fue? ¿A quién mataron? Se comieron una fruta, ¿sí? Ese fue el gran pecado. O sea, lo que yo veo es que Adán y Eva se comieron una fruta y por eso se ganaron una condenación eterna, de fuego, de sufrimiento interminable sin perdón de Dios. Y tú dices, ay, Abner, eso se ve muy, muy excesivo. No, pues es que eso dice la Biblia que pasó. No lo entiendo, se oye muy injusto, ¿sí? ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque estás pensando como los fariseos. Tal vez te cuesta trabajo porque el fariseo promedio o el maestro de la ley promedio solo se fijan en lo externo. Pero Dios dice, no, a mí no me importa, es más, mira, tal vez nunca lo hagas, pero el simple hecho que lo pienses para mí es como si lo hubieras hecho. Tu intención es la que cuenta, ¿sí? No, es que lo hice sin intención, no, es que la intención para Dios es más valiosa que el hecho, ¿sí? El hecho de hacerlo. Sí, el hecho es malo, pero sin una intención no hay hechos, y eso es lo que Dios ve.
Y eso es lo que Dios le quiere hacer ver a sus discípulos primeramente, porque ellos venían de una tradición judía, a ellos se les enseñó así, y ahora tienen un nuevo maestro que es el de donde salió la ley de Dios, ¿sí? Es Dios mismo que les está enseñando. Miren, sus leyes que les están enseñando están como corrompidas, están muy oscurecidas, están muy a medias. Se les está guiando nomás a pensar en el hecho, pero yo les digo que no, hay que ver el interior. El interior es lo que cuenta. Y eso comenzó a calarles a muchas personas, ¿no? A todos los que escuchaban decían, pensaban, yo creo, entonces, ¿de qué ha servido todos estos años de ir a ofrecer sacrificios, de ir y dar ofrendas, de ir y orar y hacer ayunos y todo eso? ¿Me estás diciendo que eso no sirvió? Exactamente, eso te estoy diciendo. Tú tienes tu lista de cosas, yo ya hice esto, y no hice esto, y no hice esto, pero yo te digo, fallaste, ¿sí? ¿Qué más les dice Jesús? Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otro punto que toca Jesús aquí es el adulterio o la lujuria, ¿sí? Porque si vamos al idioma original no se está refiriendo nomás a personas casadas, se está refiriendo a cualquiera que tiene un deseo sexual por una mujer, ¿no? O la mujer por el hombre, aplica para todos. Y él está diciendo, no, o sea, ni siquiera tienes que cometer el acto, o sea, ni siquiera tienes que engañar a tu esposa o robarle la esposa a otro, o irte con una mujer o fornicar, no, aunque no lo hagas. El simple hecho que ya lo pensaste, ya ponle una tachita otra vez a ese renglón donde pusiste yo nunca he engañado a mi mujer. Sí, ya lo hiciste, ya fallaste, ¿sí? Y dicen los versículos 21 al 30, toca esos versículos que yo creo que se han malinterpretado muy mal, donde habla acerca del ojo derecho y de la mano derecha, y dice, si esas cosas te hacen caer, mejor córtalas, ¿sí? Pero no está hablando de una manera literal, porque aunque te quitaras el ojo y te cortaras el brazo, tus deseos internos no van a cambiar. O sea, el ojo derecho y la mano derecha, algunas versiones no dicen derecho, dicen tu ojo dominante o tu mano más fuerte, significan tus deseos internos. Dice, mira, si eso te está haciendo caer, quítalo. Pero la pregunta aquí es, ¿se puede quitar eso? Muchos van a decir que sí y muchos van a decir que no, ¿sí? Pero si somos realistas, ¿puede el ser humano quitarse sus deseos pecaminosos? No, tal vez nunca lo vas a hacer, pero ¿puedes tú como ser humano eliminar eso de tu mente? Jesús los está llevando a eso. Jesús muchas veces dijo cosas que eran imposibles que el hombre hiciera, nada más para hacerlo reflexionar, para hacerle ver, es que no puedo, Señor, me estás pidiendo algo imposible. Este mandato de quítate el ojo, quítate el brazo, o quita esos deseos de tu corazón, no es que Jesús esté diciendo, el hombre es posible, no, es para que el hombre se dé cuenta que es imposible. Yo recuerdo un maestro una vez dijo, en una clase, dijo, cuando Dios le dio la ley a Moisés, y Moisés baja del monte y se la da a los israelitas, y se las lee y los hace jurar diciéndoles, juren ante Dios que van a cumplir esto para que Dios los bendiga. Y el pueblo dijo, sí, amén, nosotros nos comprometemos a cumplir las leyes de Dios. Y unos minutos después ya estaban adorando un becerro, ¿no? ¿Cuánto duraron? Pues no mucho, ¿ah? Y vemos la historia de Israel, cómo cayó y cayó y cayó. Pero la pregunta aquí era, ¿qué debieron haber hecho ellos? Ellos debieron haber dicho, no podemos cumplir la ley de Dios. O sea, si somos honestos, nadie puede. Pero así es el ser humano, piensa que sí puede. Y esto es lo que estaban haciendo los fariseos, y estaban guiando al pueblo a pensar así.
Y en el mensaje de Jesús es algo que se repite muchas veces. Es algo que vemos que no es algo que solamente lo dijo en el Sermón del Monte. Era una idea muy común, sobre todo en los maestros de la ley, pero también en el pueblo, pensar que iban bien, que estaban bien ante Dios. Busquen ahí en sus Biblias, versículo en Lucas capítulo 18. Son los versículos nada más también de un caso muy común, muy conocido, de una parábola que Jesús contó, la del fariseo y el publicano. Y dice Lucas 18, versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y comienza a contar la parábola, ¿no? De que llega un fariseo, ¿no? Y está ahí parado en el templo dando gracias a Dios porque no era un pecador, porque él era bueno, porque él sí diezmaba, él oraba, él hacía más de lo que hacían el resto de los hombres. Y ve a un publicano ahí llorando a su lado y dice, qué bueno que no soy como él, ¿verdad? Y Jesús dice, pues este se fue, pero el único que salió justificado y perdonado fue el fariseo que estaba llorando abajo diciendo, no, ni siquiera te puedo ver, Dios, o sea, soy pecador. Y el otro que pensaba que era justo, él contó esta parábola porque dice, él vio que habían personas que confiaban en sí mismos pensando que eran justos, que sí eran buenos, que sí habían cumplido todas esas reglas, ¿sí? Y pone como ejemplo a un fariseo, ¿verdad? Y por eso yo creo que los fariseos lo odiaban tanto a Jesús, porque siempre los usaba de ejemplos de hipocresía, ¿no? De ustedes creen que están bien, pero son los peores, son los que están guiando al pueblo a ser como ustedes, son ciegos, guías, están haciendo ciegos a los demás y los están guiando por su ceguera, ¿sí? ¿Y qué viene a hacer Jesús? Te viene a abrir los ojos, te viene a decir, todos ustedes están mal, ¿sí? Todos ustedes se les ha vendido, se les ha enseñado una idea de que están haciendo lo correcto. Vemos ahí en el mismo Lucas 18, unos pasajes más adelante, la historia del joven rico, versículo 18, que muchos la conocemos, ¿no? De este joven que se acercó y le pregunta, maestro bueno, dice el versículo 18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, etc. Y él dice en el versículo 21, todo esto he guardado desde mi juventud. Fíjense cómo pensaba este joven y era algo muy común, no era nomás de este joven rico, eso era algo que el religioso promedio en Israel pensaba, ¿sí? Este joven rico no era diferente de los demás judíos, no era diferente porque tenía más dinero, era igual, se le había enseñado igual, se le había enseñado que podían guardar la ley y que al morir ellos iban a presentar ante Dios así de frente y sin ninguna vergüenza y decir, sí Señor, yo cumplí. Imagínense el fiasco, ¿no? Que se iban a llevar al decirles Dios, no, yo no te conozco, o sea, sí, fuiste, hiciste todos los rituales, pero en tu interior mira cómo eras, ¿sí? Tú no eras bueno, sí cumpliste externamente tal vez, y ni eso, si somos sinceros, yo creo que ni eso había cumplido este joven, ni esos fariseos de los que habla ahí. El problema aquí que está atacando Jesús es el de ese orgullo falso de pensar que lo estás logrando, que por estar cumpliendo esa serie de reglas te estás acercando más a Dios. Como que hay una idea de mí depende portarme bien, de mí depende alcanzar la salvación y si hago esto lo voy a lograr. Si me entrego más a Dios, si voy más al templo, si hago más cosas, si ayudo a los necesitados, si doy más ofrendas, yo no sé, ¿verdad? Que sea, pero todos tienen una lista como de si hago esto, si hago esto, si hago esto. Y Jesús dice, no, estás fallando. Aquí no se trata de si haces, sino de qué piensas, ¿sí? ¿Qué otro punto toca Jesús? Ahí en el versículo, en Mateo 5, volviendo a Mateo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. ¿Qué estaba pasando en Israel? Que ya se divorciaban por cualquier cosa, ¿sí? Ya no estaban cumpliendo esto que se había dicho en la ley. La única forma en la que te puedes divorciar es si te engañan, ¿sí?
Pero el judío en ese entonces, si a un hombre no le gustaba cómo cocinaba a su esposa, o si la esposa lo vio mal o X, podían ellos ir con los maestros y decir, ¿saben que esta mujer es muy rebelde? Ya no la quiero, me divorcio de ella. Y le daban la carta de divorcio. A eso habían llegado, ¿sí? Y Jesús dice, miren lo que están haciendo. No solo están pecando en que ni siquiera están cumpliendo la ley como se debe, sino que están haciendo que la mujer peque porque se va a ir a casar con otro, y el que se case con ella también va a pecar porque eso ya es adulterio ante Dios. Ante ustedes no, pero ante Dios así lo ve. Es más, para Dios el divorcio ni existe. Así de sencillo. Dios nunca quiso el divorcio. No está en los planes originales de Dios. Aunque sea lo más común en la sociedad y ya nadie se quiere casar o se divorcian por cualquier cosa, esos son ustedes. Pero Dios, ¿qué piensa? No, es que Dios tiene que respetar mis sentimientos. No, Dios no te va a respetar porque tú no eres más importante que Dios. Y Él es el que pone las reglas, te gusten o no, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo, ay, tenemos que ser perfectos. Es que no podemos. Jesús los quiere llevar a eso y les está abriendo los ojos y les está diciendo, miren como sociedad lo mal que están. Ya normalizaron un montón de cosas que para Dios eran malas y todavía la están justificando usando la misma ley de Dios diciendo, no, pero es que sí se puede, la están torciendo, ¿sí? ¿Qué más sigue tocando Jesús? ¿Qué otros puntos? Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y cuál es el pecado que está atacando aquí Jesús? Yo veo que es el pecado del orgullo, ¿sí? ¿Por qué orgullo? Porque un juramento es como un pacto, es como un contrato que tú haces con alguien. Y tú dices, mira, yo me comprometo a que si yo digo mentiras, que se muera mi mamá, ¿sí? Es lo que decimos aquí, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Aunque se muera, no sé, alguien, ¿no? O que muera yo, ¿sí? Pero ¿qué hacía el judío? Juraba por el cielo. Te juro por el cielo, te juro por el templo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué hacen eso? Si el templo no es tuyo. O sea, ¿por qué juras por algo que ni siquiera es tuyo? ¿No tienes poder sobre eso? No, el cielo no es de tu pertenencia. Es más, ni tu cabeza es de tu pertenencia. O sea, tú ni siquiera puedes extenderte años de vida o cambiarte los cabellos. Yo no sé, no puedes. O sea, ¿por qué estás tomando el lugar de Dios? El único que tiene poder sobre esas cosas o propiedad sobre esas cosas es Dios. El único que tiene autoridad sobre todo eso es Dios, tú no. O sea, tú ni te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Pero por qué lo haces? Porque quieres quedar bien, porque quieres que tu voz sea creíble, ¿no? Tu reputación, porque para eso lo hacían, ¿sí? Dice, pero no es necesario jurar, solamente cumple y ya. Di que sí o di que no. No andes jurando, porque el que jura como que está escondiendo algo, ¿no? Como que ¿para qué juras? ¿Por qué pones un seguro en caso de que falles? Eso me hace pensar que tal vez vas a fallar, ¿no? Pero es mejor que seas veraz, pero no cometas ese pecado de ponerte en el lugar de Dios y decir, sí, yo voy a cumplir, cuando no es cierto, no lo vas a hacer. Eres un mentiroso y un orgulloso, ¿sí? Y estos son comportamientos comunes que Jesús... nosotros no vivimos en ese entonces, pero eran comportamientos comunes de esa cultura, ¿sí? Entre los judíos eran dichos normales que se habían normalizado, ¿no? Y toda la gente los decía, el pueblo los decía, los maestros de la ley los decían y lo veían como algo normal. Todas estas son cosas que ellos veían normales y decían, pues no pasa nada, está bien, ¿sí? Mientras no caiga, no peque, estoy bien. Y Jesús dice, no, ya pecaste. O el simple hecho de decirlo, ya pecaste. ¿Qué más dice en el versículo 38? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Hasta ahí. Esta ley de ojo por ojo y diente por diente estaba en las leyes de Dios, está en la ley de Moisés. Pero aquí Jesús lo que está viendo es un comportamiento vengativo en la gente, ¿sí? Es un comportamiento en el que no dejaban pasar ninguna ofensa. Es un comportamiento en el que ya hay odio en el corazón de las personas, ¿sí? Y Jesús les quiere hacer ver eso. Él no está diciendo, no, hay que tirar esa ley, no sirve. No, Jesús nunca está diciendo esas leyes son basura. Él está diciendo, sí, ahí está la ley, pero ¿qué crees? En esta ley tú tienes la opción de aplicarla o no aplicarla, ¿sí? No es obligatorio que la apliques, pero el que siempre la aplica, caray, eso me hace ver que esa persona es rencorosa, ¿sí? Eso me hace ver que es un vengativo, que no es capaz de dejar pasar las ofensas. Y recordemos otra vez que Jesús le está hablando a sus discípulos primeramente, y Él está esperando que sus discípulos no actúen como se les ha enseñado toda la vida, como actúa el resto del pueblo. Es decir, no, ustedes tienen que ser como yo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo estaban clavando en la cruz? ¿A quién maldijo cuando lo estaban golpeando? Dice que Él como un cordero no abrió su boca. Él pudo haberse defendido. Y aún una de las cosas que dijo estando crucificado fue, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, no profirió maldiciones, no dijo, la maldición de Dios les va a caer a todos porque me están matando. No, Él pudo haber dicho eso, pero el que no lo haya hecho, ¿qué nos revela de Jesús? Que Él no es rencoroso en su corazón, Él no quiere eso. Dice la Biblia que Él desea que todos sean salvos, que todos se arrepientan, ¿no? Y a veces el cristiano ha caído en el punto de dibujar un Dios que no existe, dibujar un Jesús que siempre está enojado, que siempre quiere matar a todos los pecadores. Pero si vemos un Jesús así, pues todos estamos perdidos, porque todos somos pecadores. O sea, como que está esa idea de que tú sí, yo no. Yo sí soy bueno, tú no. Yo sí soy bueno porque yo voy a la iglesia, porque yo estoy aquí el domingo, me levanto temprano, vengo, canto, es más, predico, toco, yo no sé, soy mejor que tú porque yo no soy pecador como tú. ¿Y qué dice Jesús? No. ¿A quién está hablando? A los maestros. Le está diciendo, ustedes son yo creo los más pecadores porque son pecadores y ciegos. Ustedes ni siquiera aceptan que son pecadores. Y así le enseñan al pueblo, como hacerles pensar que sí pueden dejar de serlo, que sí pueden, a través de lo que hacen, hacer como unos peldaños para acercarse a Dios, como méritos, ¿sí? Hago esto, un mérito más, estoy cumpliendo. Y Jesús de lo que se encarga es a derribar esto, de tirarlo a la basura. Fallaste, en esto también fallaste, porque tú eres un vengativo. Si alguien viene y te pega, tú no te quedas en paz. No, le tengo que pegar, me tengo que vengar. Es que es lo justo, decimos. No, Abner, es que no es que estuviera enojado, sino que me estoy defendiendo. No, esa es una excusa para golpearlo tú también a él, ¿sí? Es lo que está tocando aquí Jesús. Es lo que le estás diciendo. Sí, escucharon ojo por ojo, pero no es una obligación que lo hagas. ¿Por qué no haces lo contrario? ¿Por qué no te portas como Dios? Imagínate que Dios, cada vez que alguien peca, deje caer su ira sobre él. Imagínense, ya estaríamos muertos todos en el infierno, ¿no? ¿Cada cuánto pecamos? ¿Cada cuánto peca el mundo? ¿Cada cuánto hace algo malo los de allá afuera? Y Dios, cada vez que pecan, ¿les cae un castigo? No les cae nada, ¿verdad? O sea, como que dice, si Dios, ¿dónde está? Dice la gente, pues ahí está viéndolos, les está juntando todas para el día del juicio, pero por mientras los deja vivir. Pero Él se está reservando ese momento. Y nosotros no somos Dios. Nosotros no nos debemos de reservar el momento de la ira. Lo más que podemos hacer, bueno, sí, Señor, me hirió, pues allá, tú y él, ¿sí? Allá, tú arréglate. Yo lo voy a dejar pasar, ¿sí? Sí, te van a pasar injusticias, alguien va a exigirte cosas injustas, te puedes vengar, ¿sí? Puedes hacerlo si quieres, pero es mejor que lo dejes ir. Es más, pórtate bien con él. Si te pidió algo injusto, te pidió el jefe, quédate 1 hora extra. Ay, no puedo, no quiero. Quédate 2. O sea, ¿quién hace eso?
No, hermano, eso es muy injusto. Eso no es justo, eso Dios lo ve mal. No, según Jesús no. Según Jesús dice, ¿por qué no mejor actúas de la otra manera? Mira, actuar en venganza cualquiera lo hace, eso es fácil, es lo más fácil del mundo. Pero portarte así, eso no es fácil, ¿sí? Pero eso es la voluntad de Cristo, ¿sí? Que sus discípulos sean así, porque ellos son la sal y la luz, son la diferencia. Todo el mundo se está vengando, todo el mundo se está pegando. Yo no quiero que mis discípulos sean como el resto, yo quiero que ellos sean diferentes. Y se les ha enseñado tan mal que justifican este comportamiento. Los maestros de la ley dicen, sí, está bien, que si alguien te sacó un ojo, tú vayas y se lo saques también. Bueno, puedes hacerlo, pero ¿será que a Dios le agrada mucho ese comportamiento? Según Jesús no, ¿sí? Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Sean como su Padre, compórtense como hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios, compórtense como Él. Hagan lo que Él haría. Él hace salir su sol sobre los que se lo merecen y los que no, ¿sí? Él trata a los malos como si fueran buenos. Ay, no, eso es muy injusto, Abner. Pues así lo hace Dios. Vete a saber por qué, por su misericordia. No se lo merecen. Pero ¿qué crees? Tú tampoco te lo mereces. O sea, ¿por qué tú crees que tú eres bueno? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué tú crees? Él quiere derrumbar esa idea de la cabeza de que tú eres bueno. Todo este mensaje va dirigido a eso. Tú no eres mejor que un narcotraficante. Tú no eres mejor que una prostituta. Tú no eres mejor que un ladrón. Tú eres igual. Sí, pecas menos, pero no necesitas ni hacerlo. Tú lo piensas también. No, Abner, ¿qué pues? Yo no ando pensando en drogarme. No, pero pues ¿qué tal odias a las personas? ¿Qué tal te enojas con? A veces por tonterías. ¿Qué tal has pensado en ciertas cosas? Estás igual, ¿sí? ¿Qué pensaría la gente de la época de Jesús? ¿Qué tan confrontativo sería esto? ¿No? Era como algo que les abrió los ojos a muchos. Pero muchos se enojaron con Jesús y dijeron, no, este Jesús está loco, es muy duro, ¿sí? Se está pasando de duro. Ya la ley es dura y luego viene Jesús y nos las pone más difícil. Y para acabar, en el versículo 48 es como el clavo que termina de destruir todos los argumentos, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, Jesús, no, ya te pasaste ahí, ya fue demasiado, ¿sí? O sea, si ya todo lo que me dijiste fue difícil, ¿cómo quieres que sea? ¿Qué tan perfecto tengo que ser? Esa es la pregunta. Porque todo este mensaje está dirigido a que la gente está buscando la salvación. La gente quiere que Dios lo perdone y estar con Dios y no ir al infierno. Nadie se quiere ir al infierno. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes? La única manera en la que puedes ir al cielo es que seas perfecto como Dios. No lo más perfecto que puedas ser. No hasta donde tú puedas llegar. No, tienes que ser como Dios, ¿sí? Y caray, eso ya. ¿Cómo se logra eso? Esa es la pregunta. ¿Se puede lograr eso? No, no se puede. Esa es la conclusión a la que te quiere llevar Jesús. Es que no puedes. Pues entonces estoy perdido. Sí, estás perdido. Eso es lo que quiero que entiendas, que estás perdido. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Eso es lo que la mayoría se resiste a entender. La mayoría de la gente piensa, sigue teniendo, miren, la mayoría de la gente dice, no, yo no soy malo, no soy bueno, nadie va a decir que es perfecto, nadie, pero sí se sienten merecedores, hasta cierto punto. Sí dicen, bueno, pero es que Diosito tiene que ver que yo soy buena persona. Y Jesús, ¿qué está diciendo? No, todos son malos, todos son pecadores, todos son delincuentes ante Dios, todos merecen el castigo eterno. Esa idea que te han vendido de que la estás logrando y que hay como una línea
en la que si haces cierto nivel de obras ya pasaste para el otro lado. Eso no existe, porque un solo pecado que cometas derrumba todo ese esfuerzo que hiciste. Me acuerdo una vez un hermano estaba predicando y estaba diciendo, le está diciendo a alguien, cada vez que tú pecas es como un ladrillo que tú pones entre Dios y tú, y mientras más pecas, esa barrera se va haciendo más grande, porque son ladrillos hasta que se hace un muro que ya te aleja de Dios para siempre. Digo, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Qué dice Jesús aquí? El primer pecado que hagas ya hizo un muro impenetrable que llega hasta el cielo, el primero. O sea, no tienes que hacer muchos. Con uno solo que cometas ya te alejaste de Dios para muerte eterna. ¿Cuántas frutas se tuvo que comer Adán para alejarse de Dios? Una, ¿sí? Una. Ese fue el pecado más horrible que cometió Adán, por lo que se ganó la eternidad sin Dios. ¿Sí? No, ¿por qué no se entiende eso el día de hoy? ¿Por qué nos parece tan injusto eso? Porque no entendemos a Dios, no entendemos lo que hay en su mente, no entendemos que Él no puede convivir con el pecado, no puede, no sé que no quiere, es que no puede, ¿sí? Es imposible que Dios y un pecador estén juntos, nadie va a entrar al cielo con pecados. Entonces tú dices, entonces Señor, para acabar, rematarme, dices que sea perfecto como Dios, sea igual de santo que Él. No, pues estoy perdido, exactamente. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues tú, ¿qué crees? No tienes que hacer nada. Yo comencé diciéndote que para eso vine yo. ¿Yo vine para qué? Para cumplir la ley. O sea, ni siquiera se trata de ti. Quiero quitarte eso de la cabeza. No se trata de que tú hagas cosas. Se trata de que yo lo voy a hacer. Bueno, ¿y eso en qué me ayuda a mí? O sea, que Dios lo haga, ¿ya por eso va a ser salvo? No. Tienes que depositar tu confianza en mis hechos, no en los tuyos. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Eso es lo que a veces los cristianos no quieren hacer. Aunque muchos ya somos salvos, seguimos todavía viviendo una vida cristiana en la que como que de alguna manera nos seguimos esforzando. Es más, a veces dudamos mucho de si tenemos la salvación o no todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no se nos quita muy bien esa idea de que depende de mí. Y Jesús está diciendo, no, ya quítate eso, nunca dependió de ti. O sea, puedes echarle ganas, puedes hacer muchas obras buenas y qué bueno que las hagas, ¿verdad? Yo no estoy pisoteando la ley, yo no estoy diciendo que está mal, de hecho la tienes que cumplir. Y dice, y el que enseñe que no, ese va a ser llamado menor, ¿verdad? O sea, tenemos que enseñar que la ley debe ser cumplida. Que se pueda cumplir o no es otra cosa, pero como cristianos debemos enseñar que debemos alinearnos a las leyes de Dios. Yo no puedo decir, no, es que hermano, la ley ya pasó, ahora pura gracia. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús está diciendo, no, la ley se va a acabar el mundo y la ley va a seguir en vigor, ¿sí? Porque por la ley Dios te va a seguir juzgando. Esa ley no se ha abrogado, nada más que tú no la puedes cumplir. Eso es lo más lo que yo te quiero enseñar. Tú no puedes cumplir la ley. ¿Y qué ha pasado con el pueblo cristiano? Que muchas veces se ha convertido como en esos fariseos. Se ha convertido en su mente como alguien superior, como diciendo, yo merezco más que Dios me bendiga que alguien que está allá afuera. Yo merezco más que los pecadores. No, yo no, por eso no me acerco a los pecadores. Es lo que hacían los fariseos, ¿no? Y a mí me gusta mucho un apodo que tenía Jesús, de los tantos apodos que le pusieron, que él era el amigo de los pecadores, porque dice, él comía con ellos y andaba con ellos, cosa que un fariseo nunca iba a hacer, cosa que un judío promedio religioso no iba a hacer, porque ellos pensaban que al entrar en sus casas se iban a contaminar, se les iba a pasar el pecado como si fuera una enfermedad externa, ¿no? Y él dice, no, es que todos traen el pecado adentro. O sea, tú ya lo traes desde que naciste. Es más, si vieras en una isla desierta serías pecador, ¿sí? El hombre es esencialmente malo, no es esencialmente bueno, como te enseñan los filósofos, ¿no? Los psicólogos. No, es que el hombre se hace malo por la influencia de la sociedad. No, eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Y qué nos está enseñando aquí Jesús? Nos está diciendo, miren, confíen en mí nada más. O sea, en ese hecho de que el único que puede cumplir la ley por ustedes soy yo. Para el que no es salvo, para el que no ha alcanzado la salvación, el entender eso lo va a hacer que renuncie a todos sus intentos de quedar bien con Dios, de todas sus obras,
Pero al que ya es, ¿de qué le sirve esto? Pues también nos sirve de que nosotros vamos a estarle fallando a Dios todos los días. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? ¿Me voy a derrumbar y decir, no, pues ya mi vida no tiene sentido? No, es que tienes que seguir confiando en Dios. O sea, la fe te va a servir toda la vida, la fe en Cristo. Tenemos la ventaja de que si pecamos, nos podemos acercar a Él y Él nos va a perdonar por sus obras, ¿sí? No por las mías. Y eso nos debe dar un cierto grado de humildad, que yo no sé cómo estemos en eso todos, pero si somos sinceros, a veces nos toca lidiar con personas que decimos, ese no se merece ni que le predique. No, es que ese es de lo peor, ese se va a burlar al después, no le digo nada, ¿sí? O esa gente, yo he escuchado gente que ha dicho, ese ya no tiene salvación. ¿De dónde sacaste eso? O sea, ¿por qué piensas que tú eres más merecedor de la salvación que él? ¿De dónde sacas eso? De esta mala enseñanza, ¿sí? Entonces, esperemos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos guíe, nos ayude a enseñar esto y creerlo también. Yo no sé, el evangelio que se nos ha predicado, quisiera decir que es igual para todos, pero no. Cada uno de nosotros viene de un contexto diferente y tristemente el evangelio de hoy pues se ha distorsionado mucho y ya no nos gusta hablarle así a la gente como Jesús hablaba, tan directo, tan duro, tan confrontativo, ¿no? Porque se van a asustar y se van a ir. O, no, es que decirle a alguien que es pecador es muy duro. Pero ¿sabes cómo lo tienes que hacer? Dile, yo soy pecador como tú. Sí, yo soy cristiano, yo voy ahí a Peniel, todos los domingos estoy ahí, pero soy tan malo como tú. Eso no nos gusta. A los cristianos batallamos. No queremos que nos confundan con ellos. Pero sí, somos salvos, pero seguimos siendo pecadores, ¿sí? Y es lo que Jesús quiere que veamos, que digamos, yo soy incapaz de salvarme, pero qué bueno que Jesús vino a cumplir la ley, ¿sí? Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que cambie, ¿verdad?, en nosotros esas ideas que tal vez pues nos han hecho pensar de maneras distintas a la voluntad de Dios. Padre, te alabamos, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque tú tuviste a bien, Señor, venir a salvarnos, a mandar a tu Hijo, a hacerte hombre, Señor, a hacerte carne como nosotros, pero no ser como nosotros, ser perfecto y cumplir la ley de Dios, cumplirla en nuestro lugar. Señor, si hay alguien aquí que aún no entiende eso, Señor, hácelo saber. Hazle ver que Él no puede hacer nada, Señor, porque por más que haga, nunca va a quitar su culpa, Señor. La única manera es confiar en tus méritos para su salvación, Señor. Y para el resto de nosotros que ya hemos confiado en ti, líbranos, Señor, de caer en ese orgullo de pensar que somos mejores que los de afuera. Somos elegidos, somos salvos, somos perdonados, pero sigue habiendo pecado en nuestro interior que necesita de un Salvador, que necesita de alguien que limpie esa mancha a diario, Señor. Perdónanos, Señor, si tomamos en poco tu palabra, si minimizamos tu ley, si nuestro orgullo ha crecido, Señor, y nos hemos alejado de la gente y ya la vemos más con rencor que con amor. Perdónanos como iglesia, como hijos. Guíanos, Señor, a predicar un evangelio correcto, un evangelio que diga la verdad, que todos, sin excepción alguna, tanto nosotros como los que no te conocen, son pecadores y por eso necesitan un Salvador. Gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor, en este lugar, y a nuestros hermanos que están en todas partes del mundo, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.